Un millonario se detiene ante una niña que llora en la calle, y al verle el rostro, su mundo se derrumba. Era el fantasma de su pasado, que volvía para cambiarlo todo. La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre las calles empedradas de Guadalajara, creando charcos que reflejaban las luces de neón de los restaurantes y tiendas que permanecían abiertos hasta altas horas. Era una de esas noches en que la ciudad parecía llorar junto con quienes cargaban penas en el corazón, y para Eduardo Mendoza, esta noche no sería diferente a las tantas otras en que el vacío lo acompañaba de regreso a su mansión en Las Lomas. Eduardo había construido un imperio desde la nada. A sus 43 años, era dueño de la cadena hotelera más exitosa del occidente mexicano, con propiedades que se extendían desde Puerto Vallarta hasta Mazatlán. Sus hoteles de lujo recibían a celebrities internacionales y familias adineradas que buscaban el paraíso en las costas del Pacífico. Pero todo ese éxito, todos esos pesos acumulados en sus cuentas bancarias, no podían llenar el hueco que había quedado en su alma desde aquella terrible mañana de hace 9 años. Esa noche, como tantas otras, Eduardo manejaba su Mercedes-Benz negro por las calles del centro histórico, evitando deliberadamente tomar la ruta directa hacia su casa. Le gustaba perderse entre las calles coloniales, observar la vida nocturna de la gente común, recordar quién había sido antes de convertirse en el magnate solitario en que se había transformado. Era su forma de castigarse, de recordar que todo el dinero del mundo no había podido proteger lo más valioso que tenía. El semáforo en la esquina de la Avenida Juárez se puso en rojo, obligándolo a detenerse frente a la pequeña plaza que rodeaba la fuente colonial. A través de la ventanilla empañada por la lluvia, pudo distinguir una figura diminuta acurrucada en una de las bancas de hierro forjado. Era una niña, no tendría más de 11 años, vestida con ropas gastadas y empapadas por la lluvia. Lloraba en silencio, con esos sollozos contenidos que solo se ven en quienes han aprendido que gritar no sirve de nada. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Durante años había evitado mirar directamente a los niños en la calle, porque cada rostro infantil le recordaba a su pequeña princesa perdida. Pero algo en esa niña lo paralizó. Quizás fue la forma en que se abrazaba las rodillas, o la manera en que su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, pero no pudo apartar la mirada. El semáforo cambió a verde, pero Eduardo no arrancó. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon, creando una sinfonía de impaciencia típica de la ciudad, pero él permanecía inmóvil, observando a la pequeña figura que temblaba bajo la lluvia. Sin pensarlo 2 veces, apagó el motor y bajó del auto, ignorando las protestas de los conductores que tuvieron que rodear su vehículo. La lluvia lo empapó inmediatamente, pero no le importó. Caminó lentamente hacia la plaza, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de su pecho. Cada paso lo acercaba más a un momento que podría cambiar todo, aunque aún no lo sabía. La niña levantó la vista al escuchar los pasos acercándose, y en ese instante, el mundo de Eduardo se detuvo. Los ojos que lo miraban eran exactamente iguales a los que había visto por última vez 9 años atrás. Grandes, expresivos, del color del chocolate amargo, con esas pestañas largas que siempre le habían recordado a las de una muñeca de porcelana. Pero había algo más, una pequeña cicatriz en forma de media luna justo encima de la ceja izquierda, la misma que su hija se había hecho al caer de su bicicleta rosa cuando tenía apenas 4 años. «No puede ser», murmuró Eduardo, sintiendo que las piernas le temblaban. La niña lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad, lista para salir corriendo al menor movimiento brusco. Había aprendido a desconfiar de los adultos, especialmente de los hombres bien vestidos que se acercaban a ella en la oscuridad. Eduardo se acuclilló lentamente, manteniendo cierta distancia para no asustarla más. Su traje Armani se empapaba contra el pavimento mojado, pero eso era lo último en lo que pensaba en ese momento. Con voz temblorosa, casi susurrando para que sus palabras no se perdieran entre el ruido de la lluvia y el tráfico, le preguntó, «¿Cómo te llamas, pequeña?». La niña dudó varios segundos, estudiando su rostro como si tratara de descifrar sus intenciones. Había algo familiar en ese hombre, algo que despertaba memorias borrosas en algún rincón de su mente, pero no lograba identificar qué era. Finalmente,
Con una voz tan suave que Eduardo tuvo que aguzar el oído para escucharla, respondió: «Paloma, me llamo Paloma». El nombre no era el que Eduardo esperaba escuchar, pero eso no importaba. Los nombres podían cambiarse, las identidades podían borrarse, pero esos ojos, esa cicatriz, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando hablaba, todo eso era imposible de falsificar. Era ella. Después de 9 años de búsqueda infructuosa, de noches sin dormir, de contratar a los mejores investigadores privados del país, la había encontrado por casualidad en una plaza cualquiera de Guadalajara. Paloma es un nombre muy bonito, logró articular, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Hace mucho que estás aquí bajo la lluvia? La niña se encogió de hombros, un gesto que le resultó devastadoramente familiar. No tengo a dónde ir, admitió con esa honestidad brutal que solo los niños poseen. Mi mamá se murió hace como 2 años, y desde entonces vivo donde puedo. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Eduardo. Su pequeña había estado sola, desamparada, luchando por sobrevivir en las calles, mientras él dormía en sábanas de seda egipcio. La culpa lo atravesó como un rayo, pero trató de mantener la compostura para no asustar a la niña. ¿Tienes hambre?, preguntó, recordando que siempre llevaba dinero en efectivo para situaciones como esta. Durante años había ayudado a niños de la calle, como una forma de honrar la memoria de su hija perdida, pero nunca imaginó que uno de esos niños podría ser ella misma. Paloma asintió tímidamente. Eduardo se levantó con cuidado y le extendió la mano. «Hay una panadería ahí en la esquina que todavía está abierta. ¿Te gustaría acompañarme a comprar algo caliente?» La niña miró su mano extendida durante varios segundos. Había aprendido a desconfiar, pero algo en la mirada de este hombre le transmitía una seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Lentamente puso su pequeña mano en la de él, y Eduardo sintió como si el corazón fuera a explotarle de emoción. Caminaron juntos bajo la lluvia hacia la panadería La Guadalupana, que permanecía abierta las 24 horas para servir a los trabajadores nocturnos y a los trasnochadores del centro. El contraste entre ellos era evidente. Él con su traje de miles de pesos y ella con su ropa raída y sus zapatos agujereados. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Dentro de la panadería, Eduardo le pidió que eligiera lo que quisiera. Paloma, con los ojos muy abiertos ante la variedad de panes dulces, conchas, empanadas y tamales calientes, eligió modestamente solo un bolillo y un vaso de chocolate caliente. Eduardo pidió lo mismo para él, aunque su estómago estaba cerrado por la emoción, y se sentaron en una de las pequeñas mesas de plástico. Mientras Paloma comía con la desesperación silenciosa de quien no sabe cuándo será su próxima comida, Eduardo la observaba detenidamente. Cada gesto, cada expresión, confirmaba lo que su corazón ya sabía. Era Valentina, su pequeña Valentina, aunque ahora respondiera al nombre de Paloma. Los años en la calle la habían cambiado físicamente. Estaba más delgada de lo que debería. Su piel tenía el tono bronceado de quien vive a la intemperie, y sus manos mostraban las marcas de una infancia dura. Pero esencialmente seguía siendo su niña. «Paloma», dijo suavemente, «¿recuerdas algo de cuando eras más pequeña, antes de que tu mamá se enfermara?» La niña levantó la vista de su chocolate humeante y frunció el ceño como si tratara de pescar recuerdos en aguas turbias. «A veces tengo sueños raros», admitió. «Sueño con una casa muy grande, con un jardín donde había flores de muchos colores, y había un hombre que me cargaba en los hombros y me decía que era su princesita». Sus ojos se llenaron de una tristeza antigua. «Pero eran solo sueños. Mi mamá me decía que inventaba cosas». Eduardo tuvo que apretar los puños bajo la mesa para no llorar ahí mismo. Ese jardín existía, estaba en su casa en las lomas. Esas flores eran las que había plantado especialmente para ella. Rosas rojas, girasoles, margaritas blancas. Y él la había cargado en los hombros miles de veces, llamándola su princesita cada mañana antes de irse al trabajo. «Los sueños a veces son recuerdos que creemos perdidos», le dijo con cuidado. «No siempre son inventos». Paloma lo miró con curiosidad, pero no dijo nada más. Terminó su comida en silencio, y Eduardo notó cómo sus párpados comenzaban a cerrarse por el cansancio. Era ya pasada la medianoche,
y la niña había estado sola bajo la lluvia quién sabe por cuánto tiempo. Paloma, no puedes seguir durmiendo en la calle, le dijo con gentileza. Conozco un lugar donde puedes estar segura esta noche, donde hay camas limpias y comida caliente. ¿Me dejarías llevarte ahí? La desconfianza volvió a los ojos de la niña. Había escuchado historias terribles sobre adultos que prometían ayuda y terminaban haciendo daño. Pero algo en este hombre le inspiraba una confianza que no lograba explicar. ¿No me vas a lastimar?, preguntó con una vulnerabilidad que partió el alma de Eduardo. Jamás, respondió él con toda la sinceridad del mundo. Te prometo que solo quiero ayudarte. Y si en algún momento te sientes incómoda, puedes irte cuando quieras. Nadie te va a obligar a quedarte. Paloma asintió lentamente. Eduardo pagó la cuenta y salieron nuevamente a la lluvia, que había aminorado a una llovizna ligera. Mientras caminaban hacia el auto, ella tropezó ligeramente con un charco y él instintivamente la tomó del brazo para evitar que cayera. En ese momento, Paloma lo miró con una expresión extraña, como si ese simple gesto hubiera despertado algo dormido en su memoria. El centro de acogida Esperanza de María estaba ubicado en una casona colonial restaurada, dirigida por las Hermanas de la Caridad. Eduardo había sido benefactor de la institución durante años, y la hermana Guadalupe lo recibió con una sonrisa cálida, sin hacer preguntas sobre por qué llegaba a esa hora con una niña de la calle. «Esta es Paloma», explicó Eduardo. «Necesita un lugar seguro donde pasar la noche». La monja, una mujer de unos 60 años con ojos bondadosos, se acercó a la niña con la delicadeza de quien ha tratado con cientos de menores en situación vulnerable. «Hola, Paloma. Soy la hermana Guadalupe. Aquí vas a estar muy bien cuidada, ¿te parece?» Paloma miró alternativamente a Eduardo y a la monja y finalmente asintió. Cuando la hermana Guadalupe la tomó de la mano para llevarla a los dormitorios, Paloma se volvió hacia Eduardo con una expresión que él no pudo descifrar del todo. «¿Vas a volver?», le preguntó, y en esa pregunta había algo más que la necesidad natural de un niño de saber si el adulto que lo había ayudado regresaría. Había un reconocimiento inconsciente, una conexión que trascendía la lógica. «Sí», prometió Eduardo, sintiéndose más seguro de algo de lo que había estado en años. «Voy a volver mañana». Paloma sonrió por primera vez desde que la había encontrado, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro cansado. Luego siguió a la hermana hacia el interior del edificio, dejando a Eduardo parado en el patio colonial, bajo la lluvia que había comenzado a arreciar nuevamente. Durante el camino de regreso a su casa, Eduardo no pudo pensar en otra cosa que no fuera esa sonrisa. Era la misma sonrisa que Valentina le regalaba cada mañana cuando iba a despertarla para el desayuno, la misma que aparecía en su rostro cuando él llegaba del trabajo y ella corría a abrazarlo gritando «¡Papá!», con toda la alegría del mundo. Al llegar a su mansión en Las Lomas, Eduardo no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos, revisitando cada rincón donde alguna vez había resonado la risa de su hija. Se detuvo frente a la puerta de lo que había sido su habitación, que mantenía exactamente igual a como estaba el día que desapareció. La cama individual con su colcha de princesas Disney, el escritorio rosa donde hacía sus tareas, la casa de muñecas que él mismo le había regalado en su 5º cumpleaños, todo permanecía intacto como un museo de la felicidad perdida. Pero esa noche, por primera vez en 9 años, Eduardo sintió algo que había creído muerto para siempre. Esperanza. La había encontrado. Su princesita estaba viva, y aunque fuera solo el comienzo de un camino largo y difícil, al menos ahora sabía que había un camino que recorrer. Tomó su teléfono y marcó el número de Rodrigo Vega, el investigador privado más confiable de Guadalajara. No le importó despertarlo a las 3 de la madrugada. «Rodrigo, soy Eduardo Mendoza», dijo sin preámbulos cuando el detective contestó con voz somnolienta. «Necesito que investigues todo sobre una niña llamada Paloma, de aproximadamente 11 años, que ha vivido en las calles durante los últimos 2 años. Su madre murió hace poco y usaba un nombre falso. Quiero saber todo. ¿Dónde vivía? ¿Cómo murió la madre? ¿Quién más podría tener información?» «Eduardo», respondió Rodrigo ya completamente despierto, al escuchar la urgencia en la voz de su cliente. «¿Encontraste algo sobre Valentina?» «Creo que la encontré», susurró Eduardo,
y al decir esas palabras en voz alta, sintió como si estuviera confesando el milagro más grande de su vida. Creo que finalmente la encontré. El amanecer comenzaba a asomar por las montañas que rodeaban Guadalajara, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Eduardo se quedó de pie junto a la ventana de su estudio, mirando hacia la ciudad que se despertaba, sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre. Su búsqueda había terminado, pero su verdadera batalla apenas comenzaba. En el centro de acogida, Paloma despertó en una cama limpia por primera vez en meses, con el recuerdo del hombre de ojos bondadosos que le había comprado chocolate caliente. No sabía por qué, pero había algo en él que le resultaba profundamente familiar, como si fuera el protagonista de esos sueños que su madre siempre le decía que eran solo fantasías. Pero tal vez, solo tal vez, algunos sueños eran más reales de lo que había imaginado. Los primeros rayos del sol tapatío se filtraban por las ventanas del centro de acogida cuando Eduardo llegó con una bolsa llena de desayunos de El Carnal, la taquería más famosa del barrio. Había pasado la noche entera despierto, alternando entre llamadas telefónicas a Rodrigo Vega y momentos de contemplación silenciosa frente a las fotografías de Valentina que conservaba en su escritorio. La hermana Guadalupe lo recibió en el patio principal, donde las bugambilias moradas creaban un techo natural sobre las mesas de madera donde los niños desayunaban. El aroma a café de olla se mezclaba con las voces infantiles que llenaban el espacio de una alegría que Eduardo había olvidado que existía. «Llegaste temprano», comentó la monja con una sonrisa conocedora. «Paloma preguntó por ti apenas despertó». El corazón de Eduardo dio un vuelco. Durante 9 años había soñado con que alguien lo esperara, con que su hija recordara su rostro lo suficiente como para buscarlo. Ver a Paloma sentada en una de las mesas, peinada y con ropa limpia que le habían prestado las hermanas, le confirmó que no había sido un sueño. Estaba ahí, real y tangible, mordisqueando un pedazo de pan tostado mientras observaba curiosamente a los otros niños. «Buenos días, Paloma», dijo Eduardo acercándose con cuidado, como quien se aproxima a un gorrión herido que podría volar en cualquier momento. Los ojos chocolate de la niña se iluminaron al verlo, y esa reacción espontánea le dio a Eduardo más esperanza de la que había sentido en años. «Pensé que no ibas a volver», admitió ella, con esa honestidad brutal que caracteriza a los niños que han crecido demasiado rápido. «Te prometí que volvería», respondió él, sentándose a su lado y abriendo la bolsa de tacos, «y siempre cumplo mis promesas». Mientras desayunaban juntos, Eduardo observaba cada gesto de Paloma, cada expresión, cada manierismo, la forma en que se limpiaba las comisuras de la boca con el dorso de la mano, cómo inclinaba la cabeza cuando pensaba, la manera en que sus ojos se entornaban ligeramente cuando sonreía. Todo le resultaba devastadoramente familiar. «Paloma», dijo con cuidado, «ayer me contaste que a veces tienes sueños sobre una casa grande. ¿Podrías contarme más sobre esos sueños?» La niña dejó de masticar y lo miró con una mezcla de curiosidad y precaución. «¿Por qué quieres saber?» «Porque creo que los sueños a veces nos dicen cosas importantes», respondió Eduardo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Y porque me pareces una niña muy especial». Paloma se quedó callada durante varios minutos, como si estuviera decidiendo si podía confiar en este hombre que había aparecido en su vida como un ángel guardián. Finalmente, con voz suave, comenzó a hablar. «Sueño con un jardín lleno de flores de todos los colores. Había rosas rojas muy grandes y girasoles altísimos, como soldados amarillos. Que había un columpio colgado de un árbol grande, donde yo me mecía mientras alguien me empujaba suavemente. Sus ojos se perdieron en el recuerdo onírico. También había una fuente en el centro, con pececitos dorados que nadaban en círculos. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La descripción era exacta hasta el último detalle. El jardín de su casa, que había diseñado especialmente pensando en su hija, existía tal como Paloma lo describía. Los peces dorados en la fuente habían sido una sorpresa de cumpleaños para Valentina cuando cumplió 5 años. «¿Y dentro de la casa?», preguntó, luchando por mantener la voz estable. Era muy grande, con escaleras de mármol blanco y un candelabro enorme en la entrada. Continuó Paloma,
como si estuviera navegando por túneles de memoria que creía cerrados. Mi cuarto era rosa, con una cama que parecía de princesa y muchas muñecas en los estantes. Y había un hombre. Se detuvo bruscamente, como si hubiera llegado a una puerta que no se atrevía a abrir. ¿Qué había sobre ese hombre?, insistió Eduardo gentilmente. Me cargaba en los hombros y me llevaba al jardín. Me decía que era su princesita y que me amaba más que a todas las estrellas del cielo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Paloma. Pero mi mamá me decía que eran solo fantasías, que nunca tuve un papá que me quisiera. La revelación golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Esas habían sido exactamente sus palabras, la frase que le repetía cada noche cuando la acostaba. Te amo más que a todas las estrellas del cielo, princesita. Elena, su exesposa, le había mentido a su propia hija sobre el amor de su padre. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Rodrigo Vega. Encontré información importante. La madre se llamaba Elena Sánchez, usaba documentos falsos. Murió de cáncer cervical en el Hospital Civil hace 2 años. La niña quedó abandonada. Tengo más detalles. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Elena. Su exesposa se había llamado Elena Mendoza de soltera y había adoptado el apellido Sánchez para esconderse. Todo encajaba de manera perfecta y terrible a la vez. «Paloma», dijo con voz temblorosa, «¿tu mamá alguna vez te habló de Guadalajara? ¿De por qué vivían aquí?» La niña negó con la cabeza. «Solo me decía que teníamos que estar siempre juntas, que había gente mala que nos podría separar si nos encontraban». La imagen se completaba como un rompecabezas macabro. Elena había huido con Valentina después del divorcio, había falsificado documentos, había cambiado el nombre de la niña y durante años había alimentado su mente con mentiras sobre un padre que supuestamente no la quería. Había privado a su hija de su verdadera identidad y a él de su paternidad, todo por una venganza que había terminado destruyendo 3 vidas. «Paloma», dijo Eduardo, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas, «¿te gustaría acompañarme a algún lugar esta tarde? Hay algo que me gustaría mostrarte». La confianza que había construido durante estas pocas horas se reflejó en la respuesta inmediata de la niña. «Sí, me gustaría». Después del desayuno, Eduardo habló en privado con la hermana Guadalupe en su oficina. Un espacio pequeño pero acogedor, lleno de plantas y fotografías de los niños que habían pasado por el centro a lo largo de los años. «Hermana, necesito pedirle un favor muy especial», comenzó Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que Paloma no es quien parece ser. Creo que es mi hija, desaparecida hace 9 años». La monja lo escuchó en silencio, con esa paciencia infinita que caracteriza a quienes han dedicado su vida al servicio de los más vulnerables. Cuando Eduardo terminó de contar su historia, la hermana Guadalupe suspiró profundamente. «He visto muchos casos de niños perdidos, Eduardo», dijo finalmente, «y he aprendido que el corazón de un padre pocas veces se equivoca. Pero también he visto el daño que puede causar una esperanza mal fundada». «Entiendo sus reservas», respondió Eduardo, «pero necesito estar seguro. ¿Me permitiría llevarla a hacerse algunos estudios médicos? Solo para confirmar o descartar mis sospechas». La hermana accedió con la condición de que un trabajador social los acompañara y de que todo se hiciera con la máxima discreción y cuidado hacia la estabilidad emocional de la niña. Esa tarde, Eduardo llevó a Paloma al hospital Puerta de Hierro, donde el doctor Ramírez, un pediatra de confianza y viejo amigo, los esperaba en su consulta privada. Bajo la excusa de un chequeo general de salud para asegurar que su tiempo en la calle no había afectado su desarrollo, lograron obtener discretamente muestras para un análisis de ADN. Durante la consulta, Paloma se mostró cooperativa pero nerviosa. Cuando el doctor le pidió que se quitara la blusa para el examen físico, Eduardo notó una marca de nacimiento en forma de mariposa en su hombro derecho, exactamente en el mismo lugar donde Valentina tenía la suya. La confirmación visual fue tan impactante que tuvo que salir del consultorio por un momento para recomponerse. «Los resultados estarán listos en 24 horas», le informó el doctor Ramírez en privado. «Pero Eduardo, por lo que veo, no creo que necesites esperar tanto para saber la verdad». De regreso al centro de acogida, Paloma parecía más pensativa de lo usual.
Durante el trayecto en auto, había estado observando las calles de Guadalajara con una intensidad diferente, como si estuviera tratando de reconocer algo en el paisaje urbano. «¿Qué, Eduardo?», dijo de repente, usando por primera vez su nombre en lugar de simplemente hablarle. «¿Por qué siento que te conozco de antes?». La pregunta directa lo tomó desprevenido. Eduardo detuvo el auto en el estacionamiento del centro y se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos. «¿Qué sientes exactamente cuando me ves, Paloma?». La niña frunció el ceño, como si estuviera tratando de traducir emociones que no tenía palabras para describir. «Es como cuando encuentras un juguete que habías perdido y que creías que nunca ibas a volver a ver, solo que el sentimiento está aquí», dijo, señalándose el pecho, «y no sé por qué». Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. «A veces el corazón recuerda cosas que la mente ha olvidado», le dijo suavemente. Esa noche, después de dejar a Paloma en el centro, Eduardo recibió una llamada de Rodrigo Vega con información que completaba el rompecabezas de manera definitiva. «Eduardo, encontré el certificado de defunción de Elena Sánchez. Murió hace exactamente 2 años y 3 meses en el Hospital Civil, de complicaciones por cáncer cervical. Antes de morir, le dijo a una enfermera que tenía una hija, pero que no tenía familia que pudiera cuidarla. La niña quedó desamparada y terminó en la calle. ¿Hay algo más?», preguntó Eduardo, aunque ya tenía suficiente información para confirmar sus sospechas. «Sí», continuó Rodrigo, «encontré registros de que Elena había estado viviendo bajo identidad falsa durante casi una década. Tenía documentos médicos que mostraban tratamientos psiquiátricos por depresión severa y trastorno bipolar. Parece que la decisión de huir contigo fue tomada durante un episodio maníaco». La revelación añadió una capa de complejidad y tristeza a toda la situación. Elena no había sido simplemente una exesposa vengativa. Había sido una mujer enferma que había tomado decisiones terribles durante una crisis mental y al final había pagado con su vida por esas decisiones. «También encontré esto», añadió Rodrigo, enviándole una fotografía por mensaje. Era una imagen borrosa tomada por una cámara de seguridad del hospital que mostraba a Elena en sus últimos días, demacrada por la enfermedad, pero acompañada por una niña que era inconfundiblemente Paloma. Eduardo guardó el teléfono y se dirigió a su estudio, donde abrió el cajón secreto de su escritorio que contenía todos los recuerdos de Valentina. Fotografías, dibujos, cartas que ella le había escrito cuando apenas sabía hacer garabatos, un mechón de cabello de su primer corte, todos los tesoros de una paternidad interrumpida. Tomó la fotografía más reciente que tenía de Valentina, tomada durante su último cumpleaños juntos, y la comparó mentalmente con el rostro de Paloma. Los años y las adversidades habían cambiado sus facciones, pero la esencia permanecía intacta. Era ella, sin lugar a dudas. Al día siguiente, el doctor Ramírez lo llamó temprano en la mañana con los resultados del ADN, aunque Eduardo ya no los necesitaba para estar seguro. «Eduardo», dijo el doctor con voz emocionada, «los resultados confirman una compatibilidad del 99,97%. Paloma es definitivamente tu hija». La confirmación científica de lo que su corazón ya sabía lo llenó de una mezcla de júbilo y terror. Júbilo por haber encontrado a su princesita después de 9 años de búsqueda infructuosa, y terror por el largo camino que tendrían que recorrer juntos para sanar las heridas del pasado y construir un futuro como familia. Ahora venía la parte más difícil, contarle la verdad a Paloma sin traumatizarla más de lo que ya había sido traumatizada por la vida. Y después, el proceso legal para recuperar oficialmente la custodia de una hija que legalmente había sido declarada desaparecida y que ahora respondía a un nombre diferente. Pero por primera vez en 9 años, Eduardo Mendoza se sintió completo. Su búsqueda había terminado, y aunque el camino por delante fuera difícil, al menos sabía que no tendría que recorrerlo solo. Su princesita había regresado a casa, y esta vez nada ni nadie los volvería a separar. Eduardo despertó antes del amanecer con una decisión que había madurado durante toda la noche. Tenía la confirmación científica que necesitaba, pero ahora enfrentaba el desafío más delicado de su vida. ¿Cómo decirle a una niña de 11 años que toda su identidad
había sido una mentira construida por su madre enferma. La doctora Patricia Herrera, una de las psicólogas infantiles más respetadas de Guadalajara, lo recibió en su consulta en Las Lomas a las 7 de la mañana. Eduardo había trabajado con ella años atrás, cuando el trauma de perder a Valentina lo había llevado al borde del colapso mental. Eduardo, es fundamental que entiendas que Paloma no es solo una niña que perdió a su madre, explicó la doctora mientras revisaba los archivos del caso. Es una menor que ha vivido 2 años en la calle, que ha desarrollado mecanismos de supervivencia muy específicos y que ahora debe procesar que todo lo que creía sobre su identidad era falso. ¿Cómo le digo que soy su padre sin destruir los pocos recuerdos positivos que tiene de su madre?, preguntó Eduardo, con la desesperación de quien sabe que cada palabra podría cambiar el destino de su hija. Gradualmente, con amor y con mucha terapia profesional, respondió la doctora Herrera. Propongo que primero la traslademos a un ambiente más estable que el centro de acogida. Conozco una casa hogar especializada donde puede recibir atención personalizada mientras procesamos esta transición. Esa misma mañana, Eduardo se dirigió al centro de acogida con un plan cuidadosamente diseñado por la psicóloga. Encontró a Paloma ayudando en la cocina, pelando papas para la comida junto a otras niñas. Su rostro se iluminó al verlo, y esa reacción espontánea le dio fuerzas para lo que venía. «Buenos días, princesa», le dijo sin pensar, usando el apelativo que siempre había usado con Valentina. Paloma se quedó paralizada, con el pelador de papas suspendido en el aire. Sus ojos se llenaron de una confusión profunda, como si hubiera escuchado un eco de un pasado que creía inexistente. «¿Por qué me dijiste princesa?», preguntó con voz temblorosa. Eduardo se acuclilló a su lado, consciente de que este momento podría ser el punto de inflexión en su relación. «Porque es lo que eres para mí, Paloma, y tengo algunas cosas importantes que contarte». La llevó al jardín del centro, donde se sentaron bajo la sombra de un árbol de jacaranda que dejaba caer sus flores moradas como lágrimas de color. Eduardo había preparado cuidadosamente sus palabras, pero ahora que estaba frente a su hija, todo parecía insuficiente. «Paloma, ¿recuerdas que ayer te pregunté sobre tus sueños?», comenzó suavemente. La niña asintió, observándolo con una intensidad que le recordó dolorosamente a Valentina cuando trataba de resolver un problema de matemáticas. «Esos sueños no son fantasías. Son recuerdos reales de cuando eras muy pequeña», continuó Eduardo. «El jardín con flores, la casa grande, el hombre que te cargaba en los hombros, todo eso existió. Pero mi mamá me decía», comenzó Paloma, con la voz quebrándose. «Tu mamá estaba muy enferma, princesa, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. A veces, cuando las personas están muy enfermas, toman decisiones que no son las correctas, aunque crean que lo hacen por amor». Eduardo le mostró una fotografía que había traído, una imagen de Valentina a los 3 años, en el mismo jardín que ella describía en sus sueños. Paloma tomó la foto con manos temblorosas y la estudió durante largos minutos. «Esta niña», susurró, «se parece a mí. Es porque eres tú, mi amor. Tu verdadero nombre es Valentina Mendoza, y yo soy tu papá». El mundo de Paloma se desmoronó en ese instante. Durante 11 años había creído ser una cosa, y ahora descubría ser otra completamente diferente. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas mientras trataba de procesar una revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre sí misma. «¿Mi mamá me mintió?», preguntó entre sollozos. «Tu mamá te amaba mucho, pero estaba muy confundida y enferma. Ella y yo estuvimos casados, pero cuando nos divorciamos ella se asustó mucho y pensó que la mejor manera de protegerte era llevarte lejos de mí». Eduardo le contó una versión suavizada de la verdad, que Elena había sufrido una crisis mental, que había huido por miedo, que había usado nombres falsos para esconderse, y que cuando murió, Paloma había quedado sola porque nadie sabía quién era realmente. «Durante 9 años te busqué todos los días», le dijo, limpiando las lágrimas de su rostro con una ternura que despertó memorias dormidas en lo más profundo de su ser. «Contraté detectivos, puse carteles, recorrí hospitales y orfanatos. Nunca dejé de creer que te encontraría». Paloma lo miró con una mezcla de dolor, confusión y algo que podría haber sido esperanza.
¿Entonces el hombre de mis sueños eres tú? Sí, princesa, soy yo. La niña se quedó en silencio durante varios minutos, procesando información que reestructuraba completamente su comprensión del mundo. Finalmente, con una voz muy pequeña, preguntó, ¿significa que ya no tengo que vivir en la calle? Nunca más, mi amor, nunca más. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Eduardo, siguiendo las recomendaciones de la doctora Herrera, trasladó a Paloma Valentina a Casa Esperanza, una institución especializada en la rehabilitación de menores en situación vulnerable. Allí podría recibir terapia intensiva mientras se adaptaba gradualmente a su nueva realidad. La primera noche en Casa Esperanza, Valentina tuvo una pesadilla terrible. Soñó que su madre Elena aparecía para llevársela de nuevo, gritándole que Eduardo era un hombre malo que quería lastimar a ambas. Despertó gritando, y las cuidadoras tuvieron que llamar a Eduardo para que pudiera calmarla. ¿Y si mi mamá tenía razón?, le preguntó entre lágrimas cuando él llegó. ¿Y si eres malo y yo no me acuerdo? Eduardo sintió que cada palabra era un cuchillo en su corazón, pero entendió que la confusión de su hija era natural y necesaria. Se sentó en la cama junto a ella y le habló con una paciencia infinita. Princesa, es normal que tengas miedo y dudas. Tu mamá te dijo cosas sobre mí que no eran verdad porque estaba muy enferma. Pero yo voy a demostrarte todos los días, con actos, no con palabras, que soy tu papá y que te amo más que a nada en el mundo. Durante las siguientes semanas, Eduardo visitó a Valentina todos los días. Lentamente, pacientemente, comenzó a reconstruir la confianza que Elena había destruido con sus mentiras. Le trajo fotografías de cuando era bebé, videos de sus primeros pasos, dibujos que había hecho cuando tenía 4 años y que él había conservado como tesoros. La terapia con la doctora Herrera reveló que Valentina tenía recuerdos fragmentados pero reales de su infancia temprana. El trauma de la separación y los años viviendo con una madre mentalmente inestable habían enterrado esos recuerdos, pero estaban ahí, esperando ser recuperados. «Recuerdo una canción», le dijo un día a Eduardo durante una de sus visitas. Alguien me cantaba una canción sobre una estrellita que brillaba en el cielo. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. Era Estrellita, ¿dónde estás?, la canción de cuna que le cantaba todas las noches antes de dormir. ¿Te acuerdas de cómo iba?, preguntó con voz temblorosa. Valentina comenzó a tararear una melodía familiar, y Eduardo la acompañó con su voz, cantando las palabras que había susurrado miles de veces junto a su cuna. En ese momento, algo se rompió y se sanó al mismo tiempo en ambos corazones. 3 semanas después de la revelación, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo. La trabajadora social a cargo del caso le informó que había encontrado documentos legales que complicaban significativamente la situación. «Señor Mendoza», le dijo la licenciada Martínez por teléfono, «encontramos que su exesposa había iniciado un proceso legal para cambiar la identidad de la menor años atrás. Oficialmente, Valentina Mendoza fue declarada desaparecida, pero Paloma Sánchez existe legalmente como una persona diferente. La burocracia legal amenazaba con separar nuevamente a padre e hija, pero Eduardo estaba determinado a luchar contra cualquier obstáculo. Contrató al mejor abogado de familia de Guadalajara y se preparó para una batalla legal que podría durar meses. Mientras tanto, Valentina seguía luchando con su identidad fragmentada. Algunos días se sentía como Paloma, la niña de la calle que había aprendido a sobrevivir sola. Otros días, fragmentos de Valentina emergían con mayor claridad, llenándola de nostalgia por un pasado que apenas recordaba. «¿Puedo ser las dos?», le preguntó un día a la doctora Herrera durante una de sus sesiones de terapia. «¿Qué significa eso para ti?», respondió la psicóloga. «Paloma es fuerte, sabe cómo cuidarse sola. Valentina era una niña feliz que tenía un papá que la amaba. Quiero ser las dos cosas». La respuesta reveló una sabiduría emocional que impresionó tanto a la doctora como a Eduardo. Su hija estaba encontrando una manera de integrar sus dos identidades en lugar de rechazar una de ellas. El mes terminó con una pequeña pero significativa victoria. Durante una visita al jardín de Casa Esperanza, Valentina tomó la mano de Eduardo espontáneamente por primera vez desde el reencuentro. «Papá», le dijo usando la palabra que había estado evitando durante semanas,
¿Me llevas a conocer la casa de mis sueños? Eduardo sintió que todas las batallas legal y emocionales valían la pena por escuchar esa simple palabra, papá. Su princesa estaba regresando a casa, no solo físicamente, sino emocionalmente. Por supuesto, mi amor, respondió, apretando suavemente la pequeña mano que finalmente volvía a confiar en él. Te llevo a casa. La mansión de Eduardo en las lomas de Guadalajara parecía respirar expectativa, mientras los trabajadores daban los últimos toques a la habitación que había permanecido intacta durante 9 años. No había cambiado nada del cuarto de Valentina, pero había añadido elementos que reflejaran los años perdidos. Libros apropiados para una niña de 11 años, ropa nueva en su talla actual y un escritorio donde pudiera hacer tareas cuando estuviera lista para volver a la escuela. Eduardo caminaba nerviosamente por los pasillos de mármol, revisando cada detalle por 10ª vez esa mañana. Después de 6 semanas de terapia intensiva, visitas graduales y un proceso legal que había consumido una fortuna en honorarios de abogados, finalmente había obtenido la custodia temporal de Valentina. Hoy era el día en que su hija conocería la casa de sus sueños por 2ª vez en su vida. La doctora Herrera había sido clara en sus recomendaciones. La transición debía ser gradual. Valentina pasaría las tardes en la casa durante una semana, luego los fines de semana completos, y finalmente se mudaría de forma permanente si todo salía bien. Era un proceso delicado que no podía apresurarse. ¿Estás listo?, le preguntó Rodrigo Vega, quien había llegado temprano para acompañar este momento histórico. El investigador privado se había convertido en algo más que un empleado durante estos meses. Era el testigo silencioso de una búsqueda que finalmente había llegado a su destino. No lo sé, admitió Eduardo, ajustándose la corbata por 3ª vez. ¿Cómo puede uno estar listo para un momento como este? El sonido del intercomunicador los interrumpió. Carlos, el chofer de confianza, anunciaba que llegaba con Valentina desde Casa Esperanza. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba como si fuera un adolescente en su primera cita. Cuando el auto se detuvo en la entrada circular de la mansión, Eduardo observó desde la ventana del estudio cómo Valentina bajaba lentamente del vehículo. Llevaba un vestido azul marino que la doctora Herrera había elegido cuidadosamente, algo elegante pero no intimidante. Su cabello había crecido y ahora lo llevaba peinado en una trenza suelta que le daba un aire más maduro. La niña se quedó de pie frente a la puerta principal, observando la fachada de cantera rosa y los jardines perfectamente cuidados que se extendían a ambos lados del sendero de entrada. Sus ojos recorrían cada detalle, como si estuviera comparando la realidad con las imágenes fragmentadas que guardaba en su memoria. «Es exactamente como en mis sueños», murmuró cuando Eduardo abrió la puerta para recibirla. «Bienvenida a casa, princesa», le dijo, extendiendo su mano en lugar de intentar abrazarla, respetando el espacio personal que ella necesitaba para sentirse segura. Valentina tomó su mano y juntos cruzaron el umbral de la entrada principal. El recibidor, con su lámpara de cristal de Bohemia y la escalinata de mármol curva, le arrancó una exclamación ahogada. «¡El candelabro!», exclamó, señalando hacia arriba. Soñaba con él, pero pensaba que lo había inventado porque era demasiado hermoso para ser real. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Cada reacción de su hija confirmaba que, a pesar de todos los intentos de Elena por borrar su pasado, las memorias más profundas habían permanecido intactas en algún rincón de su mente infantil. La recorrieron la casa lentamente, como 2 exploradores descubriendo un territorio sagrado. En la sala principal, Valentina se detuvo frente al piano de cola que Eduardo había comprado cuando ella tenía 3 años, con la esperanza de que algún día aprendiera a tocarlo. «¿Yo sabía tocar esto?», preguntó, pasando los dedos suavemente sobre las teclas de marfil. «No llegaste a aprender», respondió Eduardo, «pero siempre decías que cuando fueras grande ibas a tocar como una princesa de los cuentos». Valentina presionó una tecla y el sonido resonó en el aire como un eco del pasado. «Me gustaría aprender», dijo con una timidez que partió el corazón de su padre. «Podemos buscar a la mejor maestra de piano de Guadalajara», prometió Eduardo. Continuaron el recorrido hacia el jardín y cuando Valentina vio las rosas rojas, los girasoles y la fuente con los peces dorados, se quedó paralizada.
Era como si hubiera entrado físicamente en uno de sus sueños más recurrentes. «Los pececitos siguen ahí», susurró, acercándose al borde de la fuente. «¿Cómo es posible que sigan vivos después de tanto tiempo?» «Estos no son los mismos», explicó Eduardo con ternura. «Los originales vivieron varios años, pero cuando murieron, los reemplacé con otros iguales. Siempre mantuve la fuente funcionando, esperando el día en que regresaras a verlos». Valentina metió la mano en el agua y sonrió cuando uno de los peces dorados se acercó a investigar sus dedos. «Mi mamá me decía que los peces de colores no existían, que eran solo en los dibujos animados». La mención de Elena siempre creaba un momento de tensión, pero Eduardo había aprendido a manejarlo con la paciencia que la doctora Herrera le había enseñado. «Tu mamá vio muchas cosas de manera diferente cuando estaba enferma», respondió simplemente. El momento más emotivo llegó cuando subieron al segundo piso y Eduardo abrió la puerta de lo que había sido el cuarto de Valentina. La niña entró lentamente y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver que todo estaba exactamente como lo recordaba, pero adaptado a su edad actual. La cama individual con dosel había sido reemplazada por una cama más grande, pero mantenía las cortinas rosas que tanto le habían gustado. Los estantes todavía exhibían sus muñecas favoritas, ahora acompañadas por libros apropiados para su edad. El escritorio rosa había sido actualizado con una computadora nueva y útiles escolares. Pero lo que realmente la desarmó emocionalmente fue encontrar su viejo osito de peluche, el señor Miel, sentado en la almohada de su cama, como si la hubiera estado esperando todos estos años. «¡Señor Miel!», gritó, corriendo hacia la cama y tomando el oso entre sus brazos. Lo apretó contra su pecho y comenzó a llorar con una intensidad que alarmó a Eduardo. «Princesa, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose con cuidado. «Le pedí a mi mamá tantas veces que me trajera de vuelta por el señor Miel», sollozó. «Ella me decía que era solo un juguete estúpido, que los niños grandes no necesitaban osos de peluche. Pero yo lo extrañaba tanto». Eduardo se sentó en la cama junto a ella y la abrazó por primera vez desde que la había encontrado. Para su sorpresa y alivio, Valentina no se apartó. Al contrario, se acurrucó contra él como solía hacer cuando era pequeña. «El señor Miel te estuvo esperando todos estos años», le susurró al oído. «Yo le contaba todas las noches que pronto ibas a regresar». Ese momento de conexión pura fue interrumpido por el sonido del intercomunicador. Dolores, el ama de llaves que había trabajado en la casa desde antes del nacimiento de Valentina, pedía permiso para subir. «¡Doña Dolores!», exclamó Valentina cuando la mujer de 60 años apareció en la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «¡Niña Valentina! ¡Mi niña hermosa!», gritó Dolores, y por primera vez en semanas, Valentina corrió espontáneamente a los brazos de alguien. Eduardo observó el reencuentro con una mezcla de alegría y dolor. Dolores había sido como una segunda madre para Valentina, y verlas abrazarse después de 9 años le confirmó que algunos vínculos trascienden el tiempo y la distancia. «Doña Dolores, ¿usted siguió haciendo esas galletas de chocolate que me gustaban?», preguntó Valentina con una sonrisa genuina. «Todos los días de tu cumpleaños durante 9 años», respondió la mujer, sin soltar las manos de la niña. «Y tengo una hornada fresca esperándote en la cocina». La tarde transcurrió en una sucesión de pequeños milagros. Valentina encontró dibujos que había hecho cuando tenía 4 años, conservados en un álbum especial. Reconoció la vista desde la ventana de su cuarto, que daba al jardín trasero, donde Eduardo había instalado un columpio nuevo en el mismo lugar donde estaba el original. Durante la merienda en la terraza, con las galletas de chocolate de Dolores y limonada fresca, Valentina le hizo una pregunta que Eduardo había estado temiendo. «Papá, ¿por qué mi mamá me llevó lejos de todo esto?». Eduardo había ensayado esta respuesta con la doctora Herrera docenas de veces, pero enfrentarla en persona era diferente. «Tu mamá estaba muy confundida y tenía mucho miedo», explicó cuidadosamente. «A veces, cuando las personas están muy enfermas en su mente, toman decisiones que creen que son correctas, pero que en realidad lastiman a las personas que aman». «¿Ella me amaba?», preguntó Valentina, con una vulnerabilidad que atravesó el corazón de Eduardo. «Sí, princesa, a su manera te amaba mucho, pero su amor estaba confundido por su enfermedad.
Lo importante es que ahora estás aquí, donde siempre debiste estar. Al final de la tarde, cuando llegó el momento de regresar a Casa Esperanza, Valentina se aferró al señor Miel y pidió llevárselo. «Por supuesto que puedes llevártelo», dijo Eduardo. «Es tuyo». «¿Puedo volver mañana?», preguntó mientras caminaban hacia el auto. «Puedes venir todos los días si quieres», prometió Eduardo. Durante el trayecto de regreso, Valentina permaneció callada, abrazando a su oso de peluche y procesando todas las emociones del día. Solo cuando llegaron a Casa Esperanza, dijo algo que cambió todo. «Papá, ya no quiero esperar más. Quiero quedarme en casa contigo». Eduardo sintió que el corazón le explotaba de felicidad, pero sabía que debía ser responsable. «Princesa, la doctora Herrera dice que debemos ir despacio». «Ya he ido despacio durante 9 años», lo interrumpió con una madurez que lo sorprendió. «Quiero estar donde pertenezco». Esa noche, Eduardo llamó a la doctora Herrera para contarle sobre la reacción de Valentina. Después de una larga conversación, acordaron acelerar el proceso de transición. «Eduardo», le dijo la psicóloga, «hay algo que debes entender. Valentina ha demostrado una capacidad de recuperación extraordinaria. Su conexión emocional contigo y con la casa es tan fuerte que mantenerla separada podría ser más dañino que beneficioso». Una semana después, Valentina Mendoza regresó oficialmente a casa. Su primera noche durmiendo en su propio cuarto, después de 9 años, fue tranquila y reparadora. Por primera vez desde que era una niña pequeña, no tuvo pesadillas. Eduardo se quedó despierto hasta muy tarde, escuchando los sonidos familiares de una casa que volvía a tener vida, los pasos suaves de Valentina yendo al baño, el crujir de su cama cuando se acomodaba, el silencio pacífico de una niña que finalmente dormía segura. Su familia estaba completa nuevamente. El camino había sido largo y doloroso, pero su princesa había regresado a casa para quedarse. 3 meses después del regreso definitivo de Valentina a casa, la rutina familiar había encontrado su propio ritmo natural. Las mañanas comenzaban con el desayuno en la terraza, donde Dolores servía hotcakes con miel de maple, mientras Valentina le contaba a Eduardo sobre sus sueños de la noche anterior. Ya no eran pesadillas sobre su madre enferma o recuerdos fragmentados del pasado. Ahora soñaba con cosas normales, con aprender a tocar el piano, con hacer amigos en la escuela, con el cachorro Golden Retriever que Eduardo le había prometido para su próximo cumpleaños. Sin embargo, no todo había sido un camino de rosas. La adaptación social resultó ser más complicada de lo que cualquiera había anticipado. El Colegio Americano de Guadalajara, donde Eduardo había inscrito a Valentina, era una institución prestigiosa donde los alumnos provenían de familias acomodadas que habían conocido privilegios desde la cuna. Para estos niños, la historia de Valentina no era una inspiradora narrativa de reencuentro familiar, sino una curiosidad extraña que los hacía susurrar en los pasillos. «¿Es cierto que viviste como limosnera en la calle?», le preguntó Sofía Hernández, una niña de su clase con aires de superioridad heredados de su madre socialité durante el recreo del miércoles. Valentina sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza. Aunque la doctora Herrera la había preparado para este tipo de comentarios, enfrentarlos en persona era mucho más doloroso de lo que había imaginado. «Yo no pedía limosna», respondió con la dignidad que había aprendido durante sus años de supervivencia. «Trabajaba limpiando parabrisas en los semáforos». «Eso es lo mismo», se burló otro niño llamado Patricio, hijo de un magnate de la construcción. «Mi papá dice que la gente como tú trae enfermedades y problemas a los colegios decentes». La maestra, la señorita Carmen Restrepo, una colombiana de 40 años que había dedicado su carrera a la educación de niños con traumas diversos, intervino antes de que la situación escalara. Había trabajado en zonas de conflicto en su país natal y reconocía los signos de acoso cuando los veía. «Patricio, Sofía, necesito hablar con ustedes después de clase», dijo con una firmeza que no admitía réplica. «Valentina, ¿puedes acompañarme un momento?». En el aula vacía, la señorita Carmen se sentó junto a Valentina y le habló con la calidez que había faltado en su vida durante tantos años. «Valentina, sé que esto es difícil para ti», comenzó. «Algunos de estos niños nunca han tenido que enfrentar verdaderas dificultades en sus vidas, por eso no entienden la fortaleza que se necesita para sobrevivir lo que tú has vivido.
¿Por qué me odian sin siquiera conocerme?, preguntó Valentina con una tristeza que partía el alma. No te odian, pequeña. Te temen. Les das miedo porque les recuerdas que la vida no siempre es fácil y segura como la que ellos conocen. Pero eso va a cambiar. Con el tiempo, cuando vean quién eres realmente, van a quererte como te quiero yo. La señorita Carmen no se equivocaba. Su paciencia y dedicación lentamente comenzaron a marcar la diferencia. Organizó proyectos grupales donde Valentina podía demostrar su inteligencia natural y su capacidad de liderazgo desarrollada durante los años en que había tenido que cuidarse sola. Descubrió que la niña tenía una memoria extraordinaria para los números y una habilidad intuitiva para resolver problemas complejos. Valentina resolvió el problema de matemáticas más difícil de la semana en 5 minutos, le reportó la maestra a Eduardo durante una reunión de padres. No solo eso, sino que después ayudó a 3 compañeros que estaban batallando con el mismo ejercicio. Tiene un don natural para enseñar. Eduardo se sintió orgulloso, pero no sorprendido. Valentina siempre había sido brillante, y los años de adversidad habían agudizado su inteligencia en lugar de embotarla. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío no era académico, sino emocional. El punto de inflexión llegó durante el Festival del Día del Niño, que organizó el colegio en abril. Los alumnos debían presentar talentos especiales frente a toda la comunidad escolar. Mientras otros niños preparaban números de baile o interpretaciones musicales, Valentina pidió permiso para contar una historia. ¿Qué tipo de historia?, le preguntó la señorita Carmen con curiosidad. La historia de una niña que se perdió y encontró el camino de regreso a casa, respondió Valentina con una madurez que constantemente sorprendía a los adultos en su vida. El día de la presentación, Valentina subió al escenario del auditorio del colegio con una confianza que ocultaba sus nervios. Eduardo estaba en primera fila, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el auditorio podía escucharlo. Había una vez una niña que vivía en un castillo lleno de flores y risas, comenzó Valentina con voz clara y fuerte. Pero un día, un dragón muy enfermo se llevó a la niña lejos del castillo porque creía que así la protegía de algo malo que no existía. La metáfora era transparente para los adultos presentes, pero funcionaba perfectamente para captar la atención de los niños. Valentina continuó narrando su historia con una habilidad innata para la narración que dejó a todos hipnotizados. La niña vivió muchos años en tierras lejanas, aprendiendo a ser fuerte y valiente. Aprendió que la gente puede ser buena o mala, pero que siempre hay que mantener la esperanza en el corazón. Y un día, cuando ya era más grande y más sabia, un ángel guardián la encontró llorando bajo la lluvia. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarlo. Su hija estaba contando su propia historia de una manera que transformaba el trauma en triunfo, la tragedia en esperanza. El ángel guardián resultó ser el rey del castillo, que había estado buscando a la princesa todos esos años, y cuando se reencontraron, ambos aprendieron que el amor verdadero nunca muere, aunque esté dormido por mucho tiempo. Cuando Valentina terminó su historia, el auditorio estalló en aplausos, pero más importante que la ovación fue lo que Eduardo pudo ver en los rostros de los compañeros de clase de su hija. Ya no había burla o desprecio en sus ojos, sino admiración y respeto. Después de la presentación, Sofía Hernández se acercó tímidamente a Valentina. «Tu historia fue muy bonita», le dijo con una sinceridad que contrastaba dramáticamente con su actitud anterior. «¿De verdad todo eso te pasó a ti?» «Algo así», respondió Valentina con una sonrisa. «Pero el final feliz es real». A partir de ese día, la dinámica social en el colegio cambió completamente. Los niños que antes la evitaban comenzaron a buscar su amistad. Descubrieron que Valentina era divertida, inteligente, y tenía una perspectiva única sobre la vida que enriquecía sus propias experiencias limitadas. Más importante aún, Valentina comenzó a desarrollar una confianza genuina en sí misma. Las lecciones de piano con la maestra Esperanza Vázquez revelaron un talento musical natural que la llenaba de alegría. Sus dedos encontraban las teclas con una gracia instintiva, y pronto estuvo tocando melodías complejas que impresionaban a todos. «Tiene oído perfecto», le informó la maestra de piano a Eduardo después de solo 2 meses de lecciones.
Es algo que se nace con ello, no se puede enseñar. Valentina podría llegar a ser una pianista profesional si quisiera, pero el talento que realmente sorprendió a todos fue su habilidad para el arte. Durante una clase de educación artística, la señorita Carmen notó que los dibujos de Valentina tenían una profundidad emocional inusual para una niña de su edad. Sus trazos capturaban no solo formas y colores, sino sentimientos y memorias de una manera que resultaba casi perturbadora por su intensidad. «Eduardo», le dijo la doctora Herrera durante una de sus sesiones semanales de seguimiento, «creo que Valentina está procesando sus traumas a través del arte de una manera muy saludable. Te recomiendo que consideres inscribirla en clases especializadas». Siguiendo el consejo de la psicóloga, Eduardo contrató a maestro Roberto Castillo, un reconocido artista tapatío que daba clases privadas a niños con talento excepcional. Roberto quedó impresionado desde la primera clase. «Esta niña no solo dibuja», le dijo a Eduardo después de observar a Valentina trabajar durante una hora. «Está canalizando emociones complejas a través de sus trazos. Mira esto». Le mostró un dibujo que Valentina había hecho de memoria. Era la plaza donde Eduardo la había encontrado, pero vista desde la perspectiva de una niña asustada. Los colores eran sombríos, los edificios parecían gigantes amenazadores, y en el centro había una figura pequeña y vulnerable que claramente representaba a ella misma. «Y ahora mira este otro», continuó Roberto, mostrando un segundo dibujo. Era la misma plaza, pero esta vez los colores eran cálidos, los edificios parecían protectores en lugar de amenazadores, y había dos figuras, la niña y un hombre que claramente era Eduardo, tomados de la mano bajo una lluvia que parecía bendición en lugar de tormenta. «Está reescribiendo su propia historia», explicó el maestro. «Está tomando los momentos más dolorosos de su pasado y transformándolos en algo hermoso. Es una forma de sanación muy poderosa». Mientras Valentina florecía en sus actividades extracurriculares, Eduardo también trabajaba en sanar sus propias heridas. Las sesiones con la doctora Herrera le habían ayudado a procesar la culpa que había cargado durante 9 años. Culpa por no haber visto las señales de la enfermedad mental de Elena. Culpa por no haber luchado más duro por mantener a su familia unida. Culpa por los años que Valentina había sufrido mientras él vivía en la comodidad. «Eduardo», le había dicho la psicóloga durante una sesión particularmente difícil, «necesitas perdonarte a ti mismo. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento». Elena era muy hábil ocultando su condición, y el sistema legal favoreció sus derechos como madre. No pudiste prevenir lo que pasó. El proceso de perdón había sido gradual pero necesario. Eduardo comenzó a entender que aferrarse a la culpa no ayudaba a Valentina en absoluto. Al contrario, ella necesitaba ver a un padre fuerte y confiado, no a un hombre consumido por remordimientos del pasado. La verdadera prueba de su crecimiento mutuo llegó 6 meses después del regreso de Valentina a casa. Eduardo había estado posponiendo una conversación importante, pero sabía que no podía evitarla por más tiempo. «Princesa», le dijo una tarde mientras merendaban en el jardín, «hay algo de lo que necesitamos hablar». Valentina levantó la vista de su limonada, con esa expresión de alerta que aparecía en su rostro cuando sabía que se avecinaba algo serio. «¿De qué se trata, papá?» «De tu mamá», respondió Eduardo con cuidado. «Creo que es tiempo de que visitemos el lugar donde está enterrada». El rostro de Valentina pasó por una serie de emociones complejas: sorpresa, miedo, tristeza y finalmente una resolución madura que constantemente lo impresionaba. «¿Ella está aquí en Guadalajara?», preguntó. «Sí, en el Panteón de Belén. He estado cuidando su tumba desde que la encontré». La revelación de que Eduardo había estado visitando y manteniendo la tumba de la mujer que le había arrebatado a su hija durante 9 años habló de una generosidad de espíritu que Valentina estaba apenas comenzando a comprender. «¿Por qué has estado cuidando su tumba?», preguntó con curiosidad genuina. «Porque a pesar de todo lo que pasó, ella era tu mamá y te amaba a su manera. Y porque el perdón no es algo que hacemos por otras personas, sino algo que hacemos por nosotros mismos». 2 días después, padre e hija visitaron juntos el Panteón de Belén. La tumba de Elena Sánchez era modesta pero bien cuidada, con flores frescas que Eduardo cambiaba semanalmente.
Valentina se quedó en silencio durante largos minutos, observando la lápida que llevaba el nombre falso que su madre había usado durante sus últimos años. «Mamá», susurró finalmente, «sé que creías que estabas protegiéndome, y sé que me amabas, aunque estuvieras muy confundida. Pero ahora estoy bien, estoy en casa con papá, y quiero que descanses en paz». Eduardo observó a su hija despedirse de su pasado con una gracia que muy pocos adultos logran alcanzar. Cuando Valentina se volvió hacia él con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios, supo que habían alcanzado un punto de sanación que parecía imposible solo unos meses atrás. «¿Estás lista para irnos a casa?», le preguntó. «Sí», respondió Valentina tomando su mano. «Estoy lista». Mientras caminaban de regreso al auto, Eduardo sintió que un capítulo había cerrado definitivamente y otro había comenzado. Las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero ya no dictaban su futuro. Tenían una nueva historia que escribir juntos, una historia de esperanza, perdón y amor incondicional. Esa noche, por primera vez desde su reencuentro, Valentina no pidió que le dejaran la luz del pasillo encendida. Había encontrado finalmente la paz para dormir en completa oscuridad, segura en el conocimiento de que al despertar, su papá estaría ahí, como había estado esperándola durante todos esos años perdidos. Su familia estaba sanada, su futuro era brillante, y por primera vez en 9 años, Eduardo Mendoza se durmió sin el peso de la búsqueda en sus hombros. Su princesa estaba en casa, y nada volvería a separarlos. Un año después del reencuentro, Eduardo Mendoza se encontraba en su oficina de la torre corporativa que albergaba las oficinas centrales de Hoteles Mendoza, pero su mente no estaba en los reportes financieros que tenía frente a él. Por la ventana que daba al oeste de Guadalajara, podía ver las colinas donde se extendían los barrios más pobres de la ciudad, esos laberintos de casas de lámina y calles sin pavimentar, donde miles de niños como Valentina luchaban diariamente por sobrevivir. La transformación en su perspectiva había sido gradual pero profunda. Antes de encontrar a su hija, Eduardo había sido un empresario exitoso pero ensimismado, enfocado únicamente en expandir su imperio hotelero y acumular riqueza. Ahora, cada vez que veía a un niño en la calle, no podía evitar preguntarse cuántos padres desesperados estaban buscándolos, cuántas historias de separación familiar se repetían en esa misma ciudad. «Señor Mendoza», le dijo su asistente personal, María José, desde el intercomunicador, «la señorita Valentina está aquí para almorzar con usted». Eduardo sonrió automáticamente. Desde que Valentina había regresado a casa, habían establecido la tradición de almorzar juntos todos los viernes en su oficina. Era uno de los momentos de la semana que más esperaba, cuando su hija le contaba sobre sus clases de piano, sus proyectos de arte y sus aventuras en el colegio. «Papá», dijo Valentina entrando a la oficina con su uniforme escolar y una sonrisa radiante, «tengo algo importante que contarte». «¿Qué es, princesa?», preguntó Eduardo, apartando completamente los documentos de trabajo. «La señorita Carmen nos pidió que hiciéramos un proyecto sobre cómo queremos cambiar el mundo cuando seamos grandes», comenzó Valentina, sentándose en la silla frente al escritorio de su padre. «Y yo sé exactamente qué quiero hacer». Eduardo la escuchó con la atención total que siempre le dedicaba cuando hablaba de sus sueños y aspiraciones. En el año que habían estado juntos, había aprendido que Valentina tenía una sabiduría y una profundidad emocional que constantemente lo sorprendían. «Quiero ayudar a los niños que están en la calle como yo estuve», continuó con una pasión que iluminaba todo su rostro. «Pero no solo darles comida o un lugar donde dormir, quiero ayudarles a encontrar a sus familias, como tú me encontraste a mí». La propuesta golpeó a Eduardo con una fuerza emocional inesperada. Durante meses, había estado considerando maneras de usar su fortuna y sus conexiones para hacer una diferencia real en la vida de los menos afortunados. Pero había sido su hija de 12 años quien había articulado exactamente lo que él había estado sintiendo sin poder expresar. «Valentina», le dijo con voz emocionada, «¿qué dirías si te dijera que he estado pensando exactamente en lo mismo?». Los ojos de Valentina se iluminaron con una emoción que Eduardo reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que tenía cuando era pequeña, y él le prometía llevarla al parque o comprarle un juguete especial. «¿En serio, papá?».
¿Podríamos hacerlo juntos? No solo podríamos, princesa, lo vamos a hacer. Esa tarde, Eduardo canceló todas sus reuniones y se dedicó a investigar organizaciones que trabajaban con niños en situación de calle en México. Lo que descubrió lo llenó de una mezcla de admiración por quienes ya estaban haciendo el trabajo y frustración por lo limitado de los recursos disponibles. Existían albergues temporales, comedores comunitarios y algunos programas gubernamentales de reinserción social, pero muy pocas organizaciones se dedicaban específicamente a reunificar familias separadas. La mayoría de los esfuerzos se concentraban en la supervivencia inmediata de los menores, no en abordar las causas fundamentales que los habían llevado a la calle. Rodrigo, le dijo por teléfono a su investigador privado, necesito que me pongas en contacto con las organizaciones más efectivas que trabajan con niños de la calle en Guadalajara. Quiero reunirme con sus directores la próxima semana. Durante los siguientes días, Eduardo se sumergió en un mundo que había estado invisible para él durante toda su vida privilegiada. Visitó refugios nocturnos donde niños de todas las edades se apiñaban en colchones donados, comedores donde voluntarios servían frijoles y tortillas a decenas de pequeños que no habían comido en días, y centros de rehabilitación donde trabajadores sociales luchaban contra la adicción a drogas que muchos menores usaban para escapar de la dura realidad de la vida en la calle. En el Centro de Atención Integral San José, conoció a la hermana Esperanza, una monja española de 60 años que había dedicado 3 décadas de su vida a trabajar con niños abandonados. Su enfoque era diferente al de otras organizaciones. En lugar de simplemente proporcionar servicios básicos, se concentraba en la investigación y la reunificación familiar. «Señor Mendoza», le explicó la hermana Esperanza, mientras recorrían las instalaciones modestas pero impecablemente organizadas del centro. El problema no es solo que hay niños en la calle. El problema es que hay familias destruidas por la pobreza, la violencia, la enfermedad mental, las adicciones. Si no trabajamos en restaurar esos vínculos familiares cuando es posible, o en crear nuevos vínculos cuando no lo es, simplemente estamos poniendo curitas en heridas que requieren cirugía mayor. Eduardo quedó impresionado por la claridad de su visión y por los resultados que había logrado con recursos mínimos. En 5 años, el Centro San José había reunificado exitosamente a 127 niños con sus familias y había encontrado familias adoptivas para otros 43 menores cuyos padres biológicos no pudieron ser localizados o no estaban en condiciones de cuidarlos. ¿Qué necesitarían para expandir este trabajo?, le preguntó Eduardo directamente. Recursos, por supuesto, respondió la hermana Esperanza con una sonrisa pragmática. Pero más que dinero, necesitamos tecnología, personal especializado y un sistema más eficiente para compartir información entre diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales. Esa noche, Eduardo cenó con Valentina en la terraza de su casa, bajo las estrellas que brillaban en el cielo tapatío. Le contó sobre todo lo que había visto y aprendido durante el día, y se sorprendió de la manera madura en que su hija procesaba información tan compleja y emocionalmente cargada. «Papá», le dijo Valentina después de escuchar todo el relato, «cuando yo estaba en la calle siempre soñaba con que alguien apareciera y me dijera que mi familia me estaba buscando. Ahora sé que tú sí me estabas buscando, pero en ese momento me sentía como si fuera invisible para todo el mundo». Sus palabras tocaron el corazón de Eduardo de una manera que le recordó por qué había empezado esta búsqueda de información. No se trataba de filantropía abstracta o de limpiar su conciencia. Se trataba de asegurar que ningún otro niño tuviera que sentirse invisible y abandonado como se había sentido su propia hija. «¿Qué te parece si creamos algo completamente nuevo?», le propuso a Valentina. «Una organización que combine todo lo mejor de lo que ya existe, pero con tecnología moderna y recursos suficientes para hacer una diferencia real». «Sí», exclamó Valentina con entusiasmo. «¿Y podríamos llamarla Fundación Esperanza?». El nombre era perfecto. Esperanza era exactamente lo que tanto él como Valentina habían necesitado durante los años de separación, y era lo que podían ofrecer a otras familias que estuvieran viviendo la misma pesadilla. Durante las siguientes semanas, Eduardo trabajó con un equipo de abogados especializados
en organizaciones sin fines de lucro para estructurar legalmente la Fundación Esperanza. Destinó inicialmente 5 millones de pesos como capital semilla, con el compromiso de aportar el mismo monto anualmente durante los próximos 10 años. Pero más importante que el dinero era el enfoque innovador que planeaban implementar. Eduardo contrató a un equipo de especialistas en tecnología de la información para desarrollar una plataforma digital que permitiera, primero, una base de datos centralizada, donde organizaciones de todo el país pudieran registrar información sobre niños desaparecidos y menores encontrados en situación de calle. Segundo, un sistema de reconocimiento facial que pudiera comparar fotografías de niños reportados como desaparecidos con imágenes de menores atendidos en refugios y centros de asistencia. Tercero, una red de comunicación instantánea entre trabajadores sociales, autoridades policiales, hospitales y organizaciones civiles en todo México. La hermana Esperanza aceptó la invitación de Eduardo para dirigir las operaciones diarias de la Fundación y juntos establecieron la primera sede en un edificio colonial renovado en el centro histórico de Guadalajara. El espacio incluía oficinas administrativas, salas de reunión para familias, consultorios psicológicos y un centro de cómputo donde operadores especializados trabajarían las 24 horas del día, procesando reportes de niños desaparecidos. 3 meses después de la conversación inicial con Valentina, la Fundación Esperanza abrió oficialmente sus puertas. El evento de inauguración fue modesto pero significativo, con la asistencia de representantes del gobierno estatal, directores de otras organizaciones sociales y varios periodistas locales que habían seguido la historia del reencuentro de Eduardo y Valentina. Esta fundación nace de la experiencia personal más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida, dijo Eduardo en su discurso inaugural, con Valentina parada junto a él en el pequeño pódium. Durante 9 años busqué a mi hija sin encontrarla, y durante esos mismos 9 años, ella sobrevivió en las calles sin saber que alguien la estaba buscando. Nuestra misión es asegurar que ninguna otra familia tenga que vivir esa pesadilla de separación y desconocimiento. Valentina también habló, con una elocuencia que impresionó a todos los presentes. Cuando estaba en la calle, me sentía como si fuera invisible, dijo con voz clara y fuerte. Quiero que todos los niños que están perdidos sepan que alguien los está buscando, que alguien se preocupa por ellos y que hay esperanza de volver a casa. Los primeros resultados de la Fundación Esperanza superaron todas las expectativas. En los primeros 6 meses de operación, lograron reunificar a 13 niños con sus familias, incluyendo casos que habían estado sin resolver durante varios años. El sistema de reconocimiento facial resultó ser particularmente efectivo, identificando coincidencias que los métodos tradicionales habían pasado por alto. Uno de los casos más emotivos fue el de Diego Ramírez, un niño de 8 años que había desaparecido de su casa en Tijuana 2 años atrás y había sido encontrado vagando por las calles de Guadalajara sin recordar su nombre real ni su lugar de origen. El sistema de la Fundación logró hacer la conexión cuando una trabajadora social de Tijuana subió su fotografía a la base de datos y el programa de reconocimiento facial encontró una coincidencia con las imágenes tomadas en un refugio local. Ver a Diego corriendo hacia los brazos de su madre después de 2 años de separación, le contó la hermana Esperanza a Eduardo, me recordó por qué hacemos este trabajo. No hay nada en el mundo que se compare con el momento en que una familia rota vuelve a estar completa. El éxito de la Fundación Esperanza comenzó a atraer atención nacional. Organizaciones similares en otros estados solicitaron asesoría para implementar sistemas parecidos, y el gobierno federal expresó interés en adoptar la plataforma tecnológica a nivel nacional. Para Valentina, ver el impacto directo de su idea inicial había sido transformador. Ya no era solo una niña que había sobrevivido una experiencia traumática, se había convertido en una defensora activa de otros menores en situación vulnerable. Empezó a visitar refugios los fines de semana, no como beneficiaria de servicios, sino como embajadora de esperanza para otros niños que estaban viviendo lo que ella había vivido. Cuando hablo con ellos, le explicó a Eduardo después de una de estas visitas,
Puedo verles en los ojos que entienden que yo sé lo que se siente. No soy solo una niña rica que viene a sentirse mejor consigo misma. Soy alguien que estuvo donde ellos están y que encontró el camino de regreso a casa. La madurez y compasión de su hija constantemente asombraban a Eduardo. A los 12 años, Valentina tenía una comprensión profunda del sufrimiento humano y una determinación férrea de usar su propia experiencia para ayudar a otros. Era como si los años de adversidad hubieran cristalizado en ella una sabiduría que muchos adultos nunca logran alcanzar. Una tarde de diciembre, mientras revisaban juntos los reportes mensuales de la fundación en el estudio de su casa, Valentina le hizo una observación que se quedaría grabada en la memoria de Eduardo para siempre. «Papá», le dijo señalando las fotografías de los niños que habían sido reunificados con sus familias ese mes, «¿te das cuenta de que cada una de estas historias felices empezó con una historia muy triste? ¿Qué quieres decir, princesa? Que a veces las cosas más hermosas nacen de las cosas más dolorosas. Si yo no me hubiera perdido, tal vez nunca habríamos ayudado a Diego a encontrar a su mamá o a María Carmen a regresar con sus abuelos». Eduardo se quedó sin palabras ante la profundidad filosófica de la observación de su hija. Era cierto, su propio dolor había dado birth a una misión que estaba cambiando vidas en toda la región. El sufrimiento que había vivido durante 9 años no había sido en vano si podía evitar que otras familias pasaran por la misma experiencia. «Tienes razón, mi amor», le respondió finalmente, «y eso significa que nuestra historia, por dolorosa que haya sido, tenía un propósito más grande de lo que podíamos imaginar». Esa noche, Eduardo se durmió con una sensación de completitud que iba más allá de tener a su hija de vuelta en casa. Habían encontrado la manera de transformar su tragedy personal en esperanza para otros, y en el proceso, ambos habían descubierto que su propósito en la vida era mucho más grande de lo que habían imaginado. La Fundación Esperanza no solo estaba reunificando familias, estaba sanando una sociedad que había aprendido a mirar hacia otro lado cuando veía niños en necesidad, y todo había comenzado con una simple pregunta de una niña de 12 años que quería usar su propia experiencia para ayudar a otros, a más. 2 años después de aquel encuentro bajo la lluvia que había cambiado sus vidas para siempre, Eduardo Mendoza se encontraba de pie en el mismo banco de la plaza donde había encontrado a Valentina, pero esta vez no estaba solo, y no estaba buscando. Esta vez llevaba consigo bolsas llenas de sándwiches, termos con chocolate caliente y mantas nuevas para repartir entre los niños que aún vivían en las calles de Guadalajara. A su lado Valentina, ahora con 14 años y con una presencia que irradiaba confianza y compasión, ayudaba a organizar la comida mientras conversaba naturalmente con los menores que se acercaban tímidamente al pequeño grupo de voluntarios de la Fundación Esperanza. «¿Recuerdas este lugar, princesa?», le preguntó Eduardo a su hija, mientras observaba cómo ella le entregaba un sándwich de jamón a un niño de no más de 8 años. Valentina sonrió, una sonrisa que ya no llevaba rastros del dolor que una vez había marcado su rostro. «Por supuesto que lo recuerdo, papá. Aquí terminó mi vida anterior y comenzó la verdadera». La respuesta lo llenó de una emoción tan profunda que tuvo que apartarse un momento para recomponerse. En esas palabras simples estaba encapsulada toda la transformación que habían vivido juntos, de la tragedia al triunfo, del dolor a la sanación, de la pérdida a un amor más profundo de lo que había existido antes. Era el aniversario número 2 de su reencuentro, y habían decidido conmemorarlo de la única manera que tenía sentido para ambos, regresando al lugar donde todo había comenzado, pero esta vez como sanadores en lugar de heridos. «Valentina», le dijo un niño de aproximadamente 10 años que había estado observándola con curiosidad, «¿es cierto que tú también viviste en la calle?». La pregunta era directa, sin malicia, solo la curiosidad natural de un menor que veía en ella algo que no podía identificar completamente. Valentina se agachó para quedar a la altura del niño, con esa paciencia infinita que había desarrollado para tratar con otros menores en situación vulnerable. «Sí, es cierto», respondió con total honestidad. «Viví en las calles durante 2 años, desde que tenía 9 hasta que cumplí 11. Dormía en lugares como este y a veces no tenía que comer durante días.
Los ojos del niño se llenaron de una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Y ahora ya no vives en la calle? No, ahora vivo en una casa hermosa con mi papá. Tengo mi propio cuarto, voy a la escuela, y todas las noches tengo comida caliente y una cama limpia donde dormir. ¿Cómo pasó eso?, preguntó otro niño que se había acercado a escuchar la conversación. Valentina miró hacia Eduardo, quien estaba repartiendo chocolate caliente a un grupo de niñas que habían llegado atraídas por el aroma. Su padre le sonrió con esa expresión de orgullo infinito que siempre aparecía en su rostro cuando la veía interactuar con otros menores. Mi papá me encontró aquí mismo en este banco una noche que yo estaba muy triste y asustada, continuó Valentina. Él había estado buscándome durante muchos años, y cuando me vio, supo inmediatamente que yo era su hija. ¿Y cómo supo que era su hija?, preguntó una niña de pelo rizado que no podía tener más de 7 años. Porque el amor de un papá o una mamá nunca se olvida, respondió Valentina con una sabiduría que tocaba el corazón de todos los que la escuchaban. Aunque pasen muchos años, aunque cambien muchas cosas, el corazón siempre reconoce a las personas que ama. Eduardo se acercó al grupo, con los ojos brillantes de lágrimas que no trataba de ocultar. Escuchar a su hija contar su historia con tanta esperanza y positividad, usándola para dar ánimo a otros niños en su misma situación, lo llenaba de un orgullo que trascendía cualquier logro empresarial que hubiera alcanzado en su vida. ¿Y nosotros también vamos a encontrar a nuestras familias?, preguntó un adolescente de unos 15 años, con una voz que trataba de sonar casual, pero que no podía ocultar la vulnerabilidad subyacente. No todos, respondió Valentina con honestidad, porque había aprendido que la esperanza falsa podía ser más cruel que la verdad difícil, pero algunos sí. Y para los que no encuentren a sus familias originales, van a encontrar nuevas familias que los amen igual. Eduardo se acercó y puso una mano protectora en el hombro de su hija. Por eso existe la Fundación Esperanza, explicó a los niños que ahora los rodeaban en un círculo improvisado, para ayudar a todos los niños como ustedes a encontrar un lugar donde pertenezcan, donde sean amados, donde estén seguros. Durante la siguiente hora, Eduardo y Valentina repartieron comida, mantas y algo aún más valioso, tiempo y atención genuina. Cada niño recibió no solo un sándwich, sino una conversación, una pregunta sobre su historia, una demostración de que importaba lo suficiente para que alguien se detuviera a escucharlo. Cuando terminaron de repartir todo lo que habían traído, Valentina pidió un momento para caminar sola hasta el banco exacto, donde Eduardo la había encontrado 2 años atrás. Se sentó en el mismo lugar, pero esta vez no estaba llorando, no estaba asustada, no estaba sola. Eduardo la observó desde cierta distancia, respetando ese momento de reflexión personal que su hija necesitaba. En 2 años, Valentina había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente, de maneras que constantemente lo asombraban. Ya no era la niña traumatizada que había encontrado bajo la lluvia, era una joven fuerte, compasiva y determinada que había convertido su dolor en propósito. Después de varios minutos, Valentina le hizo una seña para que se acercara. Eduardo caminó lentamente hacia el banco y se sentó junto a ella, en el mismo lugar donde había iniciado la conversación que había cambiado ambas vidas. «Papá», le dijo Valentina, tomando su mano, «¿sabes cuál es la diferencia entre aquella noche y esta? Cuéntame, princesa. Aquella noche yo estaba perdida, pero no sabía que alguien me estaba buscando. Esta noche, esos niños pueden estar perdidos, pero saben que alguien se preocupa por ellos, y esa diferencia lo cambia todo». Eduardo sintió que las lágrimas finalmente se escapaban por sus mejillas. En esas palabras había una comprensión profunda del sufrimiento humano y del poder transformador de la esperanza. Su hija había articulado algo que él había estado sintiendo, pero no había logrado expresar. «Valentina», le dijo con voz emocionada, «¿te das cuenta de que has ayudado a cambiar el mundo?» «No, papá», respondió ella con una sonrisa. «Nosotros hemos ayudado a cambiar el mundo, juntos». Mientras caminaban de regreso al auto, Eduardo reflexionó sobre el camino extraordinario que habían recorrido. La Fundación Esperanza había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. Ya operaba en 12 estados de México, había reunificado a más de 200 niños con sus familias y había encontrado hogares adoptivos para otros 70 menores,
cuyos padres biológicos no pudieron ser localizados. Pero más importante que las estadísticas eran las historias individuales, como la de Carmen, de 8 años, que había sido reunificada con sus abuelos después de 3 años de separación, o la de Miguel, de 14 años, que había encontrado una familia adoptiva que no solo lo amaba, sino que también había adoptado a su hermana menor, o la de Ana Sofía, de 12 años, que ahora vivía con una tía que nunca había sabido de su existencia hasta que la fundación hizo la conexión. «Papá», le dijo Valentina mientras se abrochaban los cinturones de seguridad, «tengo una idea para el próximo proyecto de la fundación». Eduardo sonrió. Durante los últimos 2 años había aprendido que las ideas de su hija generalmente eran brillantes y siempre venían del corazón. «Cuéntame, ¿qué te parece si creamos un programa donde niños que ya fueron reunificados con sus familias, como yo, ayuden a otros niños que todavía están buscando, como mentores, para que sepan que es posible encontrar el camino a casa?» La idea era perfecta, y Eduardo se preguntó por qué no se le había ocurrido antes. ¿Quién mejor para dar esperanza a un niño perdido que otro niño que había estado perdido y había encontrado su camino de regreso? «Es una idea maravillosa, princesa. ¿Cómo la llamarías?» «Hermanos de Esperanza», respondió Valentina sin dudar, como si hubiera estado pensando en el nombre durante mucho tiempo. «Hermanos de Esperanza», repitió Eduardo, saboreando las palabras. «Me encanta». Esa noche, durante la cena en la terraza de su casa, Eduardo le contó a Valentina sobre una carta que había recibido esa semana de una familia en Monterrey, cuyo hijo había sido reunificado gracias a la Fundación Esperanza después de 4 años de separación. «Escribieron que querían agradecernos por devolverles a su hijo», le explicó a Valentina. «Pero la verdad es que deberíamos agradecerles a ellos, porque cada familia que reunificamos nos recuerda por qué hacemos este trabajo. Es como un círculo», observó Valentina. «Nosotros los ayudamos a ellos, y ellos nos ayudan a nosotros a sanar nuestro propio dolor». «Exactamente, mi amor. Es un círculo de sanación que crece cada vez más». Después de la cena, Eduardo y Valentina subieron al estudio donde guardaban un álbum especial con fotografías de todas las familias que habían sido reunificadas gracias a la fundación. Era un ritual que habían desarrollado. Cada vez que conseguían reunificar a una familia, añadían una fotografía al álbum y escribían una pequeña nota sobre la historia. Mientras hojeaban las páginas llenas de rostros sonrientes, niños abrazando a sus padres, hermanos reuniéndose después de años de separación, Eduardo sintió una gratitud profunda por el camino que habían recorrido. Su propio dolor había sido real y devastador, pero había dado birth a algo hermoso que trascendía su experiencia personal. «Papá», le dijo Valentina cuando llegaron a la última página del álbum, que contenía una fotografía de ellos dos, tomada el día que ella regresó permanentemente a casa. «¿Crees que mi mamá estaría orgullosa de lo que hemos hecho?» La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Valentina raramente mencionaba a Elena, y cuando lo hacía, generalmente era en el contexto de la terapia con la doctora Herrera. Pero en esta ocasión, había algo diferente en su tono, algo que sugería paz en lugar de dolor. «Creo que tu mamá, la parte de ella que no estaba enferma, la parte que te amaba con todo su corazón, estaría inmensamente orgullosa», respondió con total sinceridad. «Creo que estaría feliz de saber que su hija está usando su propia experiencia para ayudar a otros niños a no sufrir como tú sufriste». Valentina asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. «A veces pienso que tal vez todo tenía que pasar como pasó, para que pudiéramos llegar a este momento». «¿Qué quieres decir? Si mi mamá no hubiera estado enferma, si no me hubiera llevado lejos, si no hubiera muerto, si yo no hubiera vivido en la calle, tal vez nunca habríamos entendido lo importante que es la familia, o lo mucho que sufren los niños que están perdidos. Tal vez nunca habríamos creado la fundación». Eduardo se quedó sin palabras ante la profundidad filosófica de la reflexión de su hija. A los 14 años, Valentina había llegado a una comprensión del sufrimiento y del propósito que muchos adultos nunca alcanzan. «Es posible, mi amor», le respondió finalmente, «pero lo que sé con certeza es que, sin importar cómo llegamos aquí, estoy infinitamente agradecido de estar aquí contigo,
haciendo este trabajo juntos. Esa noche, antes de dormir, Eduardo se detuvo en la puerta del cuarto de Valentina, como había hecho todas las noches durante los últimos 2 años. Ella estaba sentada en su cama, escribiendo en su diario personal bajo la luz de su lámpara de noche. «Buenas noches, princesa», le dijo suavemente. «Buenas noches, papá», respondió ella, levantando la vista de su diario. «Te amo más que a todas las estrellas del cielo». Era la frase que él había usado cuando era pequeña, la misma que ella había recordado durante aquellos primeros días difíciles después de su reencuentro. Escucharla salir de los labios de su hija, dicha con amor genuino y sin reservas, lo llenó de una paz profunda. «Y yo te amo más que a todas las estrellas del cielo, más uno», respondió completando el ritual que habían mantenido cuando era pequeña y que habían recuperado ahora. Eduardo cerró la puerta y caminó hacia su propio cuarto, pero antes de acostarse, se detuvo en la ventana que daba vista a la ciudad de Guadalajara. Desde su casa en las lomas, podía ver las luces que se extendían hasta el horizonte, miles de hogares donde familias dormían juntas, seguras y amadas. En algún lugar de esa ciudad, sabía que había niños que dormían en la calle, niños que tal vez en este momento estaban llorando en un banco de plaza, como había estado llorando Valentina 2 años atrás. Pero también sabía que ahora existía la Fundación Esperanza, que había gente trabajando 24 horas al día para encontrar a esos niños y reunirlos con sus familias. El círculo estaba completo. Su búsqueda personal había terminado, pero su misión más grande apenas comenzaba, y lo más hermoso era que no tenía que caminar solo por ese sendero. Tenía a su lado a la persona más importante de su vida, su hija, su compañera en la misión de sanar al mundo, un niño a la vez. Eduardo Mendoza se durmió esa noche con el corazón en paz, sabiendo que había encontrado no solo a su hija perdida, sino también su verdadero propósito en la vida. Y mañana, como cada día desde hacía 2 años, despertaría agradecido por el milagro de tener a Valentina en casa y emocionado por otra oportunidad de hacer diferencia en la vida de otros niños que aún esperaban su propio milagro. La historia había comenzado con lágrimas bajo la lluvia, pero había florecido en esperanza bajo las estrellas. Y esa esperanza continuaría brillando para todas las familias que aún estaban por reunirse, gracias al amor inquebrantable de un padre y la sabiduría extraordinaria de una hija que había aprendido a transformar el dolor en propósito.